¿Qué cosas olvidamos cotidianamente? Cosas que nuestro propio cerebro desecha ya que no son importantes, y así puede reservar más memoria para futuros recuerdos. Algo tan común como el hecho de los TikTok que viste hoy, o por qué razón fuiste a la cocina, son cosas que nuestro propio cerebro olvida para ahorrar recursos, como si de una optimización se tratase. Como nuestra mente olvida cosas que son comunes, provoca que poco a poco estímulos que antes eran muy satisfactorios, como el hecho de entrar a un lugar donde vendan comida, siendo cliente, se vuelvan normales y no generen la misma satisfacción si trabajas ahí y entras todos los días. Mucho se habla de que a medida que crecemos nos vamos haciendo más infelices. Y esto es algo que parcialmente es verdad, ya que como dije, el ser humano se acostumbra a todo. Y esto también pasa con las experiencias. Esto no es algo que controlemos, sino es un mecanismo de defensa primitivo que hace que cosas que se hacen comunes generen menos estímulos para ahorrar energía. Aquí es donde te invito a que pienses en cuántas cosas has olvidado hoy que jamás van a volver a tu mente, ni aunque un amigo te lo recuerde. Se ha quedado perdido en tu mente para siempre. ¿Qué es lo que hace el ser humano cuando tiene una duda? Normalmente va en búsqueda de una respuesta. Y así con el pasar de los años, esas dudas han ido que el ser humano evolucione. Como el hecho de ¿qué pasa si froto esas dos rocas? Y así se hizo la chispa. A consecuencia, nos estamos yendo muy lejos. En la época moderna al ser humano le surgió la duda de cómo fue el mundo en el pasado, y así descubrimos antiguas civilizaciones que habitaron la Tierra. Mediante la metodología pudimos ver cómo eran sus costumbres, alimentación y esas cosas. Hoy en día en la cultura del internet hay algo parecido. Esa serie que vimos de niños, ese juego que jugábamos en nuestra tablet, o esos raros comerciales que veíamos en la madrugada. Como solo fueron fragmentos de nuestra infancia, nuestra mente las olvida o las deja almacenadas en un lugar polvoso que solo unos pocos logran recordar. Y así hacer que los demás puedan desempolvar ese viejo recuerdo, también despertar la duda de quienes saben encontrar Lost Media. La Lost Media es algo que abarca todos los materiales que un día se perdieron. Ya sé, esas cosas que en un punto de su existencia fueron destruidas, perdidas u olvidadas y que al final se perdió para siempre. Un ejemplo antiguo es la Biblioteca de Alejandría. Esta biblioteca sufrió varios acontecimientos como conflictos y turbulencias en el siglo III después de Cristo, conquista musulmana en el 642 después de Cristo y el acontecimiento más conocido, su incendio en el 48 antes de Cristo. Todo esto provocó que al final los libros originales quedaran destruidos. Es cierto que algunos conocimientos se salvaron gracias a las copias y traducciones, pero los originales y el vasto conocimiento de la mayoría se perdió. En la era digital se ven foros y grupos para encontrar este tipo de material, solo que este viene mediante formatos electrónicos, ya que estos solo se transmitieron un par de veces para quedar en el olvido en medios análogos y digitales como la televisión por cable. Glockman es un claro ejemplo de ello, lo que fue un trauma de un señor y mediante un foro ya desactivado, que irónicamente también se puede considerar Lost Media, puso su historia acerca de cómo este cortometraje atormentó su vida por más de 28 años, pidiendo ayuda para encontrar este metraje, que en sus propias palabras, puede que jamás haya existido. Las personas le preguntaron más detalles, pero al ser algo que no se tenía certeza si era cierto, se quedó como un creepypasta y se dejó por un lado. Hasta que en 4chan personas publicaron el hilo, con ansias de que más personas recordaran este cortometraje, transmitido en la sección Penguin del canal Nickelodeon. La búsqueda pasó por varias personas, pero sin resultados, y tras años y años de investigación sin éxito,
Un día alguien buscando en una página de cortometrajes infantiles encontró el metraje. Y otro internauta se hizo con el audio en inglés, para así, después de tantos años, el metraje sea encontrado. Estado encontrado. En los videojuegos también existen este tipo de archivos. ¿Qué tantos proyectos de tus desarrolladores favoritos no pasaron de la fase beta o de un simple boceto? Ejemplos claros son el juego de Halo para Nintendo DS, una colaboración entre las dos grandes empresas. Aunque el juego estuvo perdido por un buen tiempo, se confirmó que sí hubo una demo jugable por un desarrollador, aunque jamás se filtró. El juego del que me gustaría hablar es Catastrophe Crow 64, un juego con un desarrollo demasiado turbulento, ya que su creador era como un dictador en el estudio, hasta el punto en que despidió a todos sus trabajadores para que el juego solo fuera hecho por él. Con 10 millones que justificaron los inversionistas, todo esto llevó a que su salud mental se deteriorara. Continuó con su desarrollo hasta que Nintendo anunció una nueva etapa para sus consolas. La Nintendo GameCube llegó, y con esto se fue toda esperanza de que Catastrophe Crow sea visto por el público. Años más tarde, el youtuber Adam Butcher revivió este tema, con un post de un periódico alemán donde decía que el desarrollador de Crow 64 se encontraba desaparecido. Investigando más, encontró una copia de desarrollador subastándose en eBay. La compró y nos pudo mostrar lo que pudo haber sido Catastrophe Crow. Toda esta investigación solo se trata de un juego de realidad alterna. En realidad, Catastrophe Crow no existió como tal, pero es un gran tema de Lost Media. El link para poder jugarlo está en la descripción. Estado jamás existió. En la música también existen estas piezas. Estas son llamadas Lost Wave, como Like the Wine. Así se le bautizó a esta canción, lo que fue una grabación de radio de un entusiasta de la música, se convirtió en el enigma más grande de la música en internet. Porque muchos internautas afirman haberla escuchado, pero nadie sabe quién es el autor. Tengo una teoría para esta, y es que esta canción utiliza unos acordes muy comunes en la música, y como el audio que se tiene de la canción está en mala calidad, provoca una sensación de familiaridad. Elegí algunas canciones que fueron populares en su tiempo, y si ponemos todas estas en un ecualizador configurado de una manera en la que suenen como si estuvieran sacados de la radio con mala calidad, suenan así. Todas estas tienen una vibra similar, y dada la popularidad de las canciones, puede que nuestro cerebro las confunda. Aunque la canción y el misterio de esta jamás se han resuelto, solo queda teorizar de qué grupo es dueño esta canción. Estado, origen desconocido. Algo que me da miedo acerca de estas cosas es la facilidad con la que se podía perder información en el pasado, como ese disco duro con fotos de momentos familiares que se dañó y jamás pudiste ver de nuevo. Hoy en día es más difícil perder información dado a los servicios de la nube, como Google Fotos, Drive, etc.,
que son compañías respaldadas por empresas multimillonarias, pero que si sus servidores un día presentan una falla, puede que la información de millones de personas se pierda, y si no tenían un respaldo externo, jamás sea recuperada. El lost media es una prueba de lo fácil que es que la historia se olvide. Los recuerdos que algún día fueron importantes para ciertas personas ahora solo son un tema de conversación de desconocidos en internet. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, puedes darle like y suscribirte. Gracias por verlo. Adiós.